capítulo número 2, primera de Pedro. El versículo que vamos a leer, o los versículos que vamos a leer, es el versículo número 11 en adelante, que dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una vez más, verso 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Quisiera seguir leyendo. Dice: por causa del Señor, verso 13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Solo quisiera añadir del capítulo 3 algunos versículos más. Versículo número 1: asimismo vosotras, mujeres, andad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Gloria al Señor. Finalizo diciendo el verso 10, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal.
Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Una lectura un poco amplia. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Como dice un pastor allá en Guatemala, dice: hermanitos lindos. Tengan la bondad de sentarse. Esta noche hemos leído esta escritura que, según la forma en que está titulada, en el capítulo número 2, versículo 11 en adelante, dice: vivid como siervos de Dios. En esta porción del capítulo 2 como el capítulo 3, pareciera que se encierra el mismo tema, pero que a la vez nos lleva estas dos porciones de la Biblia, como dijimos, nos llama a vivir como siervos de Dios. La idea principal pareciera, hermanos, poderse leer en algunas porciones, como el versículo número 4 del capítulo número 3, que dice, capítulo 3 verso 4, la parte final, donde dice: es de grande estima delante de Dios. El verso 12 final dice, glorifiquen a Dios, glorifiquen a Dios. Y el final del verso 4, capítulo 3, dice: es de grande estima delante de Dios. Ahora, queridos hermanos, sencillamente y muy sencillo, el pensamiento muy práctico, muy brevemente, quisiéramos, es como un recordatorio de que nuestra vida es una vida que debe de, por un lado, agradar a Dios, y nuestra vida es como una luz, como está escrito en el Evangelio, que dice: se enciende una luz y se pone en alto para que todos vean. Entonces nosotros, en un sentido, nuestra vida es una vida que ha de ser agradable delante de Dios, o sea, de estima delante de Dios. Y por otro lado, debe de ser a la vez estimulante, motivante para los que no conocen a Dios. Ese sería como dijera, el final de la vida del creyente. La vida del creyente no le interesa otra cosa sino ser de estima delante de Dios, y que tenga algún tipo de influencia. Y que el verso 12 que dice: y glorifiquen a Dios, o sea, que los que no lo conocen, debido a la influencia que nosotros tenemos, puedan tener un impacto. Esa sería la finalidad. Ese es el llamado nuestro, a honrar a Dios, y como fruto de la honra a Dios, entonces que otros glorifiquen a Dios también. Somos luz, somos sal en la tierra, y por eso es que se nos llama a una vida acorde a lo que es precisamente que sea de estima delante de Dios, y que los hombres que nos vean glorifiquen a Dios. Se nos llama a vivir una vida que de una vez les voy a decir, es una vida que es precisamente acorde, o se ajusta completamente a lo que es el propósito de Dios al llamar a los hombres a su redil. Si pensamos de otra manera, entonces nosotros tendríamos que echar por tierra todo lo que es el concepto cristiano, porque si nuestra vida no es para que glorifique a Dios, o sea, de estima delante de Dios, y glorifique a Dios los hombres al ver nuestra vida, entonces la vida cristiana no tiene sentido, porque es lo mismo un impío, un hijo del diablo, uno que anda haciendo lo que sea, porque ni es de estima delante de Dios, ni hace que los hombres glorifiquen a Dios de acuerdo a su conducta. Entonces es aquí donde
donde nosotros somos llamados a cumplir, ese sería el pensamiento, a cumplir con el propósito de nuestra vocación. Cumpliendo con el propósito de nuestra vocación, ese sería el pensamiento en general. Cumpliendo con el propósito de nuestra vocación o de nuestro llamamiento. Ahora el llamamiento se refleja en el verso 25, para que los que tienen abierta la Biblia. Dice: vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está el llamamiento, ¿no? Éramos ovejas descarriadas y hoy estamos en el redil del pastor, de los pastores. Digan gloria a Dios, pues. ¿Recuerdan cuántas alabanzas hay? Eran 100 ovejas que había en el rebaño, pero una de ellas se perdió y el buen pastor fue a buscar esa oveja, la encuentra y la mete de nuevo al redil. Nos echó en sus hombros, nos cargó, y hoy por su misericordia nosotros estamos dentro del redil. Aleluya, digan gloria a Dios por eso. Ahora ese trabajo de habernos introducido dentro del redil del Señor, eso tiene que tener una repercusión, como lo que les estaba diciendo inicialmente. Tiene que tener una identidad, un reflejo de esa transformación o de ese volver al redil. Y es aquí donde se nos exhorta, y muy interesante, se nos exhorta para que nosotros nos ajustemos a este patrón. Inicia el verso número 11, dice: amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Esto lo hemos estudiado hace no mucho, cuando iniciamos precisamente esta epístola de Pedro, cuando él expresa que esta epístola es a los expatriados, a los que no tienen patria. Hoy se repite en el verso 11 del capítulo 2, diciendo: a vosotros que sois extranjeros y peregrinos. Estuvimos hablando en esta oportunidad, cuando hablamos del capítulo número 1, que uno de los detalles que debe haber en el corazón del creyente es precisamente este: que él sabe que él es extranjero y que es peregrino, que él sabe que no pertenece a este sistema. ¿Cuántos de ustedes saben que no pertenecen a este sistema? Sí. Ok, gloria a Dios. Eso es básico. Eso no puede ser de otra manera. Entonces es aquí donde la victoria o nuestro ajuste al propósito de Dios empieza a tomar forma. Ahora sí, si yo digo, por ejemplo, yo soy igual que los demás, lo único que me diferencia es la corbata, o porque estoy vengo a una congregación, eso es lo que hace la diferencia. Estoy equivocado, porque en primer lugar leímos en el verso 25 que dice: erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea que tuvimos un llamamiento. Entonces, al tener el llamamiento, nosotros comprobamos que verdaderamente hoy nosotros no somos igual al mundo. Nosotros somos advenedizos, peregrinos, somos extranjeros. Viviendo en esta nación donde nacimos, somos de todas maneras extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Ahora, eso es básico tener en la mente, para que uno no vaya a adaptarse, a moldarse al esquema de los hombres. La Biblia en el capítulo 12 de los Romanos es muy conocido, alguien se lo sabe de memoria. Capítulo 12, verso 1. Vamos a ver quién se lo sabe. ¿Quién se lo sabe? 12:1. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y luego dice, y luego dice: y transformaos. No os adaptéis a este sistema, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestro llamamiento incluye
renovación mental, incluye identidad espiritual. Entonces ahora somos llamados a amoldarnos más bien al nuevo patrón, al nuevo esquema, y no vivir en el esquema del mundo, o en el esquema de los hombres, o en el esquema del sistema precisamente de condenación. De eso habla este capítulo, de la nueva vida a extranjeros, peregrinos, y les llama seriamente diciéndoles que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando uno lee esto a primera impresión, uno piensa en la fornicación, en adulterio, en toda la lascivia y todo eso que es parte de los deseos carnales. Pero los deseos carnales no solamente van en esa dirección de los apetitos sexuales, sino que los deseos carnales están relacionados con una serie de aspectos, como lo registra Gálatas cuando habla de las obras de la carne. Las obras de la carne, según la Biblia en Gálatas, en el capítulo 5 dice: las obras de la carne son, capítulo 5 de los Gálatas, y el versículo 19 dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso es lo que inicialmente. Pero el verso 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir que cuando ahora se lee en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, esta porción que estamos tratando de leer esta noche, y dice: amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. No es tan estrecho. No es como decir, bueno, dejen de fornicar y ya está. No, porque dice celos, envidias, borracheras, orgías, disensiones, pleitos. O sea, es una serie de aspectos en donde la carne está involucrada. La carne está involucrada en todo lo negativo, lo corrupto. La carne es terrible. Está como dice Santiago, en alguna medida inflamada del infierno. Entonces cuando uno ve la carne en este sentido, donde dice: hermanos, absteneos de los deseos de la carne, porque estos son quienes batallan contra el alma. O sea que es una batalla, una guerra entre los valores que nos llevan espirituales, que nos llevan a ser de estima delante de Dios, según el capítulo 3, verso 4, y nos llevan a glorificar a Dios. Entonces todo eso, lo carnal, lo que viene es contra la vida del espíritu. Por eso es que el llamado es ¿a qué? Díganlo conmigo todos: abstenerse. 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 Ahora, ¿de qué cosa? De todos los deseos de la carne. Abstenerse. Entonces este capítulo habla de todos esos deseos que hay de la carne, en un sentido. El capítulo 2 y capítulo 3 habla de esos mismos deseos de la carne que de alguna manera deben de ser controlados. En el versículo 13, voy a ser muy breve, pero en el versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior o a los gobernantes. Si ustedes se dan cuenta, todos los detalles que aquí se van a mencionar se mencionan en contra de lo que son los deseos carnales. Porque el deseo carnal ¿qué sería lo contrario de someterse? Como dice acá, dice el verso: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, al rey o a los gobernadores. ¿Qué sería lo contrario del deseo humano? La rebeldía, correcto, la rebeldía.
Es decir, que aquí no inicia hablando a los fornicarios y a los adúlteros. Aquí no inicia diciendo lo bueno, los que hacen orgía y los que tienen lascivia. No, está hablando inicialmente de otros aspectos que también involucran la carne y que aquí inicialmente habla de la rebeldía. Quiero decirles, queridos hermanos, que aunque parezca esto extraño, pero ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero el primer pecado del universo fue la rebeldía. El primer pecado del universo fue la rebeldía, no fue otro pecado. Y la rebeldía es quizás uno de los peores pecados que hay y que de alguna manera arruinan la vida de una manera fuerte, la rebeldía. O sea, por eso es que aquí se dice: sométanse. Si somos extranjeros y advenedizos, y luego dice: como extranjeros advenedizos, que os abstengáis, y más bien dice: os abstengáis de todo deseo de la carne, y a causa del Señor sométanse. Entonces quiere decir que lo contrario a esto es la rebeldía. O sea que lo nato en nosotros, o lo natural, es ser rebeldes. El ser rebelde está en todos los órdenes. Desde que nacemos, desde bebés, el bebé se rebela. Tiene 2, 3 años, empieza su rebeldía. No digamos a los 5, a los 7, a los 9, a los 15. No, de 13 arriba está lleno totalmente de rebeldía. Luego no se somete a padres, no respeta a madres, no respeta a abuelos, no respeta nada. Y luego, aunque muchas veces pareciera que hay ciertos niños educados, en el interior son rebeldes siempre. Ahora, ¿qué será si llegamos nosotros a los 20, a los 21, a los 22, a los 25, a los 30? Ay, hermano, uno es un caballo completo. O sea que uno tira patadas. Si le quieren poner la silla, tira patadas. Si le quieren poner el freno, tira patadas. Si lo quieren montar, tira patadas. Si lo quieren corregir, tira patadas. O sea que, por eso es que si habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, someteos. Es decir, que está bien que hayan rebeldes fuera, que hayan rebeldes, porque ellos no han vuelto al pastor y obispo de sus almas, no han sido regenerados, no tienen una transformación. Pero que un creyente resulta que es el peor trabajador que hay, es el más rebelde en la casa, es el más rebelde en la escuela, es el más rebelde. Entonces en realidad no encaja, no está siendo de estima a los ojos de Dios su conducta, ni tampoco está atrayendo a los hombres para que ellos glorifiquen a Dios. Ese solo es el primero. Versículo número 13: por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Luego el verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Ahora verso 16 habla dice: como libres, pero no teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. Aquí se está hablando, ¿de qué se hablaría cuando dice de libres, pero, ¿cómo es que dice? Como libres, pero no como teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere definitivamente, hermano, yo diría a la prudencia, se refiere a la sobriedad. O sea que la vida del creyente ya regenerado, ya transformado, ya devuelto a casa, ya en el redil del Señor, puede ser que se le dispare un cable un día de estos, y que él, en lugar de tener prudencia en sus actos, empezamos a tener imprudencias. Entonces lo que sería lo natural es ser imprudente. ¿Conocen algún imprudente ustedes? Bueno, todos debimos de haber sido imprudentes en el pasado. Hoy nos quedan algunos residuos solamente, y algunas veces se nos sale lo imprudente.
Sea imprudente al manejar, imprudente al hablar, imprudente al escribir, imprudente al pensar, imprudente al actuar, imprudente de mil maneras. Igual que la falta de sujeción, como en el verso anterior, que estuvimos en el verso número anterior, en el verso 13, en donde por causa del Señor someteos a toda institución humana. Ahí la rebeldía estaba presente, entonces eso ahora debe de ser lo contrario, tratado con humildad y sometimiento. Igual ahora, si tenemos la libertad de vivir, entonces ahora el llamado es, si la carne era libre y hacía lo que quería, entonces ahora debe de haber prudencia para actuar. En el capítulo número siempre 2, verso 17, dice: honrad a todos. Lo práctico en nosotros, según el verso 17, era que no honramos a nadie. Yo no honro a nadie, no me importa a nadie, ni padre, ni madre, ni hijos, ni esposa, ni esposo, ni nadie. A mí me valen todos. Eso es lo normal de la carne. Pero si habéis vuelto al pastor de vuestras almas, si os consideráis extranjeros y peregrinos, y si queréis en realidad honrar a Dios, que ser de estima delante de Dios, entonces nuestra vida debe de ser una vida que honre a los demás. Ahora, ¿qué es honrar a los demás? Decir buenas tardes, buenas noches, mucho gusto de verle. Sí, es parte. Mucho gusto a una persona anciana o a una persona mayor que uno, mucho gusto, me da gusto de saludarlo. A un joven, a una joven, saludarles amablemente. Eso es parte de la honra. Pero también la honra es ir más allá, hacer algo que verdaderamente muestre nuestro respeto, nuestra admiración a la persona. Ahora, ahí cuando uno piensa en eso, la carne no quiere hacer nada de eso. La carne lo que quiere, en primer lugar, según el verso 13, es ser rebelde. Según el versículo que leímos, 16, lo que quiere hacer es ser imprudente y ser salido, hacer lo que le da la gana. Y según el verso 17 que leímos, no quiere honrar a nadie. ¿Cuántos de ustedes se sienten algo rebeldones, algo así rebeldones? Sí, hay alguien que se sienta así, pues entonces todo eso debe de morir. Porque no, ahora la idea y el propósito para el cual nosotros fuimos llamados es para ser agradables delante de Dios y para que los hombres glorifiquen a Dios a través de nuestra vida. Nosotros hemos cometido muchos errores, de lo cual nos hemos tenido que arrepentir. Pero es imprudentes al haber hecho algo que no debimos haber hecho. Y en lugar de acarrear glorificación a Dios, a veces acarreamos blasfemia. No dice, así dice cuando se habla a los judíos, dice: por vuestra causa es blasfemado el nombre de nuestro Señor. Él está hablando de que la conducta de los judíos en Romanos capítulo 2 que trajo precisamente blasfemia por no haber ajustado la vida al patrón divino. Voy a seguir para no sacar sangre. Verso 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Se parece al verso número 13 donde dice someteos. Aquí lo que dice no dice someteos, sino dice estad sujetos. Eso es lo contrario. Si uno piensa como dice absteneos, ¿cómo es que dice el verso? Absteneos, ¿de qué dice? ¿De qué dice? ¿Absteneos de qué? De los deseos carnales. ¿Cuál es el deseo carnal? Es rebelarse, no sujetarse. Rebelarse, no sujetarse. Sería más o menos lo mismo en los criados cuando se habla de las mujeres, donde dice: mujeres, asimismo vosotras, capítulo 3, verso 1, estad, como dice, sujetas a vuestros maridos, para que tenga efecto lo que ustedes creen. Eso es lo que dice ahí, para que lo que ustedes creen tenga efecto. O sea, que en los que no creen haya fe, se conviertan debido a la actitud de sometimiento de una mujer. Ahora, hermanos, es difícil que la carne
quiera sujetarse. La carne es muy difícil, ¿no? La carne es bien difícil. A veces en el trabajo, en la escuela, aún lo que dice de la mujer aquí, que se sujete al marido. Ay, Dios. Es muy difícil. Es muy difícil, realmente, porque tenemos una terrible influencia del sistema carnal. Entonces el sistema carnal bombardea la vida del creyente. Es que ser creyente hoy no es fácil. Ser creyente no es fácil. Cualquiera dice, voy a ir a una iglesia y voy a ir. No, pero ser cristiano o tener una vida que se ajuste al propósito de Dios, de hermanos, como leímos, que sea de gloria a Dios, que sea de estima delante de Dios y que traiga gloria a Dios. Eso es otra cosa. Que sea una vida que glorifique a Dios, una vida de satisfacción inclusive personal. Ahora, ser cristiano de otro rango, diría yo que es fácil en un sentido, porque todos los efectos carnales se dejan fluir. A mí me cae mal el pastor, le digo lo que sea. Me cae mal el líder, le digo lo que sea. Me cae mal el jefe mío en el trabajo, le digo lo que sea. O sea que eso es la carne, pero el que vive en la carne no heredará la gloria de Dios, ni será de estima su vida delante de Dios. Pero nosotros que hemos puesto al pastor y obispo de nuestras almas, entonces la vida debe de ser vivida como siervos de Dios. Al que no le guste, entonces tendría que preguntarse si ya nació de nuevo, si ya volvió al redil del Señor. Ahora, no estoy diciendo que haya fallado, porque fallar puede cualquiera, que en algún momento se le salga algo que no debió haber dicho o no debimos haber hecho. Pero eso precisamente es el progreso de la vida. Cuando nosotros sometemos las cosas que se revelan, las sometemos a Dios y las sometemos a su palabra, y entonces traemos estima, gloria a Dios, traemos alabanza a Dios cuando las cosas se corrigen. Aquí no vemos ni uno solo perfecto, pero sí tenemos intención, por lo menos yo lo tengo, de querer ser mejor cada día. Y si algo falla, y si algo se nos desmorona, como el libro de Jeremías, cuando dice, me dijo el Señor que fuera a la casa del alfarero y estaba haciendo un vaso de barro y se le desmoronó. Y entonces el alfarero vino e hizo de nuevo otro vaso. Y entonces la voz de Dios le habló a Jeremías y le dijo, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo que hizo el alfarero? Aunque el vaso se haya roto, yo puedo hacer un vaso nuevo de ti. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque nosotros somos llamados a vivir una vida como siervos de Dios, como hijos de Dios, de estima delante de Dios, y que sea una vida que traiga gloria a Dios. Pero la carne no se va a domar tan fácil. La carne es imprudente, rebelde. Bueno, ustedes ya saben, ya se conocen bien. Dice la Biblia en el verso 18, criados están sujetos. Eso es, por supuesto, esa es obediencia. Es obediencia. Luego se habla también similarmente a lo de la mujer que dijimos en el capítulo 3, verso 1, en donde dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Tanto en lo que es ser criado, o los criados, o los empleados, que se les llama una sujeción, a la mujer también se le llama una sujeción. Ahora, muchos de los consejos que hay dentro del marco matrimonial es que no te dejes, no, mostrarle que tú quién eres, no te dejes. Eso es lo que dicen a las mujeres. Entonces en realidad es ir en contra de la Biblia. La Biblia lo que estima es criados sujetados a vuestros amos, y mujeres sujetados a vuestros maridos. Eso es lo que llama. Y miren, hermanos, les voy a decir algo. Dentro de la relación patrón obrero, patrón trabajador,
el obrero o trabajador que va a ser de estima delante de Dios y va a hacer que glorifiquen a Dios, es el que muestra una conducta de obediencia, de sujeción, dócil. Lo mismo sería en el marco del matrimonio. Una mujer que de la misma manera se sujeta. Una mujer que es sumisa, obediente, tranquila. Esa va a traer gloria a Dios y va a traer que su marido mismo sea un marido totalmente diferente. La Biblia dice, no solamente en el verso 3, sino en el verso 1 del capítulo 3, y luego también habla sobre el atuendo de la mujer en el versículo número 3. Vuestro atavío no sea el externo, el verso 3, capítulo 3, verso 3. Dice, no sea de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos. Bueno, eso de oro y lujoso, quién sabe, ¿no? Ahí nosotros, la mayoría de nosotros ahora está dentro de un marco de otro nivel. No andamos pensando en oro. Hoy todo es bisutería. ¿Cómo se llama eso? Bisutería, ¿no? Todo es argollas plásticas, cadenas plásticas, corazón de plástico, todo es de plástico. O sea que pareciera que hoy no hay que decirle a la gente, mire, no se eche oro encima, pero si ni tenemos. Los de los dientes, lo único. O sea que no es tanto eso. Lo que hay aquí un reflejo es la ostentación, siempre la vanidad. Creo que la vida del creyente, y nos guste o no, porque hay quienes no les gusta, ¿no? Que le digan, mira, no tienes que ser así, pero la vida nuestra es una vida que va a ser carnalmente siempre alimentada a la rebeldía, a la soberbia, a la falta de sujeción, al engreimiento, a la vanidad. Eso es que la carne, cada vez que usted come algo, la carne se hace más fuerte. Por ejemplo, si usted hiciera ejercicios todos los días y tuviera un cuerpón así como tipo Mr. Universo o Miss Universo, cinturita de tantos centímetros y toda, es imposible que usted no se vaya a creer algo. Todo lo que come, todo lo que hace, usted está pensando en la vanidad. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice que el adorno de las mujeres no sea el externo, sino que no quiere decir que se anule por completo. No se bañen, no se peinen, no se hagan. No, tampoco. No se habla de eso. Pero sí se habla de una sobriedad, de una posición donde debemos de estar pensando en la gloria de Dios. Yo sé que esto es un poco complicado, ¿no? Pero todo lo que es ropa ceñida, que andan bien apretadas y bien apretados, entonces eso tiene otra tendencia, ¿no? Uno puede decir, no, si el corazón de esta persona es bueno, pero es mentira. No, uno puede decir lo que sea, pero no es verdad. Hay un germen ahí carnal que todos lo tenemos. Entonces hay que someterlo. Hay que someterlo, porque si no lo sometemos, ¿qué pasa? Nuestra vida no va a ser de estima delante de Dios, ni tampoco va a ser un ejemplo de glorificar a Dios. Eso es el asunto. Entonces nosotros somos llamados como extranjeros y peregrinos a abstenernos de los deseos de la carne. No quiere decir que no van a comer. Tienen que comer. Tenemos que comer, pero todo dentro de un marco normal, pero no se harten tampoco, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí, es decir que todo tiene un equilibrio. Y a eso llama esto. Entonces cuando la mujer debe de ser sujeta, si ustedes oyen por ahí o en su vida y dicen, mira, no le hagas caso a tu marido. No, que aprenda quién es la que manda en la casa. Ustedes no le hagan caso, es el diablo que les está hablando, hermano. Sí, ustedes no le hagan caso porque van a destruir su vida, su hogar, van a terminar muy mal. Y eso no es asunto que yo me lo he inventado. Está escrito hace miles de años en el libro de Dios. No es asunto que yo me lo saqué de la manga para tirarle a alguien. Tiradorcito, ¿no? No se trata de tirarle a la gente, ni se trata de herir a alguien. No, es asunto de
de que si queremos que Dios sea glorificado y nuestra vida sea de estima delante de Él, tenemos que ajustar nuestra vida al patrón divino. No hay tampoco regla de decir, bueno, traigan desde mañana bien todos con el vestido hasta el ojo del pie. Y tampoco, no se trata de legalismos que quieran ocupar el lugar de la sangre de Cristo y la regeneración del Espíritu, tampoco. Pero sí debe de haber un cuidado, un temor a Dios, sí. Eso es lo que no leí en el verso 17, donde decía, honrad a todos. Luego dice, amad a los hermanos, que uno es odioso, uno odia, ¿no? Y luego dice, temed a Dios. O sea que esas son la carne. Ustedes lean al revés todo esto, lean al revés. Dice, honrad a todos. Eso es deshonrad a todos. Eso es lo que la carne quiera. Dice, amad a los hermanos, es aborrezcan a los hermanos. Eso es lo que el diablo, si a usted le pone algo contra alguien, ya sepa que es el diablo, y usted debe de luchar con eso. Luego dice, temed a Dios. Entonces lo otro es, no temas a Dios. Vive como tú quieras, como te dé la gana. Es el verso 17. Pero finalmente es el verso 7 del capítulo 3 que leímos, en donde dice, vosotros maridos igualmente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o estorbadas. Aquí es donde también lo contrario de un hombre, un casado, es que no honra a su mujer, no la quiere honrar. Y no me refiero solamente en el aspecto sexual, en donde la mujer debe ser honrada y debiéramos ser fieles. Sin embargo, no se trata solamente de la fidelidad que estáis obligados a guardaros mutuamente, sino también de la honra, del nivel de honra, de atención, de cariño, de mostrar el amor, el afecto con atenciones, cuidados a la mujer. Sé que no todos los hombres nos comportamos de esa manera, en el sentido de dar la mejor honra a la mujer, darle el mejor sitial. Es como lo que aprendimos desde hace 1000 años, que si vamos en un transporte colectivo sentados y una mujer viene al lado, yo me paro para que ella se siente. Eso es lo que se aprendió hace 1000 años. No, ahora no, quizás no se practica, pero igualmente en detalles sencillos dentro del matrimonio, las mujeres están aburridas de estar casadas. Realmente no se van porque van a arruinar la vida más, divorciarse y se hace un desmadre más grande de lo que ya viven. Entonces ellas aguantan al bruto que tienen de marido, que nunca les regala nada, nunca les lleva un perfume, nunca las lleva a comer un helado, nunca les atiende, y aparte de eso es infiel. Entonces ya se la llevó el diablo de una vez. ¿Por qué? Porque el hombre no ha aprendido a ser realmente alguien que honre a su mujer como un vaso más frágil. Nos cuesta escuchar a las mujeres. Los hombres que están aquí, nos cuesta escuchar a la mujer cuando nos cuenta su historia, su locura, un asunto de su trabajo. Nos cuesta y uno, ¿qué querés? Pues, hablar rápido, hombre. Ya la mató de una vez. Lo que tiene que hacer el hombre es mostrar interés aunque le cueste, porque la carne lo que quiere es bloquear, y el diablo lo que quiere al poner en funcionamiento la carne es que nuestras oraciones sean impedidas, y aparte de que nuestras oraciones sean impedidas, que se arruine toda la relación, porque el hombre en sí es burro, tosco, animal. El hombre en sí es muy tosco, somos muy rudos. La mujer es vaso frágil. Entonces a eso a que nos llama a entender esa posición y honrarla como vaso más frágil. Desde hoy, seamos mejores esposos. Digan amén los hombres, pues. Sí, pero de verdad, compren un chocolatito aunque sea y se lo llevan a ella hoy en la noche, pues. O pidan una pupusa fiada allá afuera.
y le llevan una pupusa y le dice: mira, es de queso, las que te gustan, mi amor. Mi carne no quería, pero la Biblia me pidió que honre a mi mujer como un vaso más frágil. Nosotros tenemos muchos problemas por haber dejado de lado la verdad de Dios. Inclusive cuando uno lee el libro, el Antiguo Testamento, y Dios trató con Israel. Israel se fue a la cautividad, Israel fue muerto, Israel sufrió una serie de situaciones, y solo por una razón: porque no se ajustó a la palabra de Dios. Ellos olvidaron la palabra de Dios. Entonces la iglesia no puede ser hoy una iglesia que también olvide las normas básicas de la convivencia y del buen relacionamiento. Si nosotros al fin y al cabo, nosotros no podemos vivir solos. Nosotros no podemos vivir solos. Como hombre, cuando se pelea con la mujer, dice: pues andate, pues me voy, pues andate, que todo el mundo nací con vos, nací solo, y que vas a... Y se pelean, ¿no? Pero después ella o él andan buscando con quién se enredan, porque no pueden vivir solos. Entonces no, mejor es conservar las buenas relaciones y vivir dentro del marco de los peregrinos extranjeros que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, para que, hermanos, Dios sea glorificado y que nuestra vida sea de estima delante de Dios. Yo solo terminé ya. Solo quiero decirles algo que ya ustedes me conocen hace años, y podría que uno pensar que en la vida hay algunos factores, cúspides, cumbres, colinas dignas de escalar, y que la vida humana triunfe en ciertos aspectos. Pero quiero confesarles algo de mi corazón: que no hay otro deseo en mi corazón que agradar a Dios. Y aunque como dije, nosotros en algún momento invalidamos la verdad de Dios porque la carne como que se hace un gigante y nos amenaza y nos dice: no, respondeo, no seas maleta, no respondes si sos hombre. Entonces puyando a la carne para que la carne salga. Nos hemos visto a veces en situaciones que nunca debimos habernos visto. Pero es aquí donde, en el fondo y lo más profundo de nuestro ser, debe de desear una sola cosa: agradar a Dios, honrar a Dios, porque es a donde vamos. Un día de esto se va a terminar todo esto que vemos. Un día de esto se va a terminar todo lo que somos y tenemos, y estaremos delante de la eternidad, delante del Señor. Es el momento para que entonces nuestra vida se ajuste, o vivamos como escogidos de Dios, o como siervos de Dios, como hijos de Dios. Porque la carne, ¿qué nos dio la carne? ¿Qué nos ha dado la carne al haberla complacido en algún aspecto? Nada. Lo que la carne paga al haberle complacido, bueno, es que se engorda. Lo que hace es hacerse más lenta. Lo que hace es destruir, al no tener una conducta que se maneje dentro del temor de Dios. La carne, complacer a la carne, es engordar el león que nos va a comer. Sigan engordando al león que se los va a hartar. Sigan siendo rebeldes, sigan siendo faltos de sujeción, de humildad, de sobriedad, y se los va a hartar ese león que ustedes han alimentado. Pero si nosotros le decimos al león y le cerramos el hocico y le decimos: no te voy a dar de comer porque vos sos peligroso, me podés hartar un día de estos, mejor le voy a dar de comer al espíritu, y voy a ser diferente, y voy a verdaderamente a ser un tipo sometido, un tipo amable, un tipo amoroso, un tipo tierno, un tipo que cuide a mi mujer, un tipo que haga esto, que haga lo otro, porque yo quiero ser de estima delante de los ojos de Dios. Yo no quiero ser otra cosa sino de estima delante de los ojos de Dios, y que si en algo mi vida sirva para atraer a otros para la gloria del Señor. Eso es todo lo que uno quiere.
Pero entonces hagámoslo. Ya dejen de darle de comer al león, a la carne. No, prímenle. La carne quiere, mira, yo quiero tal cosa. No, pero no hay. Quiero esto otro. No, no hay. Quiero pegarle una pechada, una trompada a ese que va ahí. No, pero no, guardátela. Yo quiero, es que mi papá me cae mal, le voy a dar un susto. No, tampoco. Menos a tu tata y a tu nana, porque si deshonras a tus padres te va a llevar el diablo completamente. No se puede. Es el momento para que nosotros vivamos una vida como siervos y siervas de Dios, como extranjeros y peregrinos. Vivamos para la gloria de Dios hasta que el Señor nos llame. Amén. Amándonos unos a otros en el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a darle gracias al Señor Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias porque, Señor, tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado trasladándonos al reino tuyo, Señor. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos ahora a someter la carne y los deseos de la carne para que podamos vivir para tu gloria. Enséñame a amar a mi prójimo, a mis hermanos, a mi familia, a respetarlos y a honrarlos, y asimismo a todos los seres y a todos los hermanos en la iglesia. A ti, oh Dios, sea la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Digan gloria a Dios.